en este momento un panel de diálogo y discusión sobre lo expuesto por el doctor, para lo cual invito también al doctor Renato Zarza Tamayo, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor universitario de Derecho del Trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y autor de libros y artículos jurídicos de investigación. Doctor Renato, en este momento el espacio es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores de este evento, a Ceitra, y también un afectuoso saludo a Elmer, quien es mi maestro. Quisiera, por favor, que me permitan subir una imagen o un documento para empezar mi exposición. Sí, a ver, un momento. Ya está, doctor. Puede compartir. A ver, parece problemas al compartir el documento, no me sale en la pantalla. No sé si te lo puedo pasar por un correo o se lo pasé a Jordan también. Sí, a ver, un momentito. Ya se puede ver, ¿no? Sí, sí, Renato. Perfecto. Está perfecto, doctor. Ya se está bien. Ya. Ok. He escuchado de manera muy atenta la exposición de Elmer y también la conclusión, ¿no? Lo de que llega, que es en el sentido de que durante el estado de emergencia el cese colectivo no estaría permitido si es que tiene como causa el COVID, ¿no? O la pandemia. Y después se podría hablar sobre los ceses colectivos que vengan después de superado el estado de emergencia. Yo me permitiría poner a debate esa conclusión a la luz de algunos datos económicos que he podido recolectar atendiendo a las estadísticas que ofrece el INEI, ¿no? Y creo que tal vez al final de estas 5 láminas podemos tener una conclusión diferente, ¿no? Obviamente respetando la posición de Elmer, que además está muy bien sustentada y es bastante solvente. En primer lugar, si tomamos en cuenta el PBI nacional, pueden ver que en el semestre de enero a junio ha habido pues una caída considerable, ¿no? Del Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Es el valor monetario de la producción de los bienes y servicios. Es el valor de lo que tú produces, ¿no? Y pueden ver aquí una caída del PBI nacional, que por cierto ya venía con ciertos problemas desde el año 2019, porque el PBI de 2019 era inferior incluso al alcanzado en el año 2018. Pero ya entramos a una época de recesión económica en este semestre, ¿no? Y lo que se muestra a nivel nacional también se puede ver a nivel de algunos sectores específicos, como el caso del sector minero, ¿no? En el caso del sector minero, la tendencia del PBI minero sigue la tendencia del PBI nacional. Otra vez ven ahí que es como que el carril de un gusanito, ¿no? Cuando uno iba al Playland Park, ¿no? En nuestros tiempos, hay un gusanito y de pronto, ¡boom!,
viene la picada, ¿no? Y esa picada está pues presente en febrero, marzo, abril y mayo, ¿no? Luego ha habido un repunte, pero sigue en pérdida en junio, ¿no? Y esto se debe a que la producción de distintos minerales, ¿no? Como son el oro, el hierro, la plata, el zinc, ha mostrado una pérdida en la producción, ¿no? La producción de hierro cayó en 36%, la producción de oro cayó en 34%, el plomo en 30% y así otros minerales importantes. Y esto es muy relevante porque la economía peruana, finalmente, además de tener respaldo en otras actividades, se apoya mucho en la minería en materia macroeconómica. Pero si ya veíamos que el sector minero fue golpeado, el sector de construcción ha sido aún más golpeado, ¿no? Por ejemplo, pueden ver la tendencia. Si ven el promedio a nivel nacional, que es la línea celeste, van a ver que en abril llegamos a una caída a nivel nacional de menos 40 en materia de producción. Pero en construcción, en el sector construcción, que estamos hablando, construcción de carreteras, construcción de edificios, ¿no? Etcétera, la producción cayó doblemente y llegamos a abril a un menos 90.44%. Y en los meses siguientes no se ha visto una recuperación, por lo menos con saldo positivo, ¿no? Y esto se debe al menor consumo interno de cemento, porque las obras se paralizaron, y a la menor inversión en el avance físico de las obras, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, han tomado conocimiento de que en los años pasados había un boom inmobiliario y ahora, por ejemplo, hay departamentos a mitad de producir, hay construcciones abandonadas, etcétera? El sector construcción es especialmente golpeado en el contexto de esta pandemia. Entonces, aquí sería importante preguntarnos, ¿no? Si estamos ante la afectación económica que, bien es cierto, habla el decreto de urgencia 038, o si ya estamos entrando a una situación de crisis económica en algunos sectores específicos, ¿no? Obviamente, banca y finanzas, no. Telecomunicaciones tampoco. Y otros sectores que han continuado, como por ejemplo producción de alimentos. Farmacias, obviamente que no. Pero hay otros sectores en donde sí se nota que un tránsito, ¿no? Desde la afectación económica a una crisis económica. Y yo sí creo que, por ejemplo, alojamiento y restaurantes ya superó lo que podríamos entender razonablemente como una afectación económica. Si ustedes han notado, en algunos sectores previos, como hemos visto, construcción, en abril hay un pico hacia abajo y luego, por lo menos, las cifras empiezan a subir, aunque todavía seguimos en rojo. En minería pasa lo mismo. Llegamos a un pico y empezamos a subir. Sin embargo, en el sector de alojamiento y restaurantes no salimos del fondo, ¿no? Ustedes pueden ver allí que el PBI de restaurantes en abril tiene un descenso en la producción de menos 93% porque los restaurantes estaban cerrados. Mayo y junio no se ha recuperado. Y peor aún en alojamiento, que es la línea verde, ¿no? En otras palabras, hay una severa contracción económica en este sector, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podría ya configurarse lo que Elmer y la doctrina más conocedora del tema habla de una crisis económica, ¿no? Y creo que esta situación todavía va a subsistir por las medidas del gobierno, ¿no? Que han limitado los aforos de los restaurantes y que también han limitado la atención en los días domingos. Este sector difícilmente va a poder recuperarse en un periodo corto de tiempo. Y también tenemos, ya para terminar, otro sector que también ha sido golpeado, ¿no? El sector de servicios y comercio. Si tenemos que hablar de servicios, tendremos que hablar necesariamente del turismo. Las agencias de viaje, por ejemplo, han tenido una contracción del menos 58%, mientras que el sector comercio también una contracción evidente de menos 35%, en donde el sector golpeado, en este caso, por ejemplo, ha sido el comercio automotriz, ¿no? Y tanto al comercio automotriz al por menor como el comercio automotriz al por mayor.
En otras palabras, si bien coincido con Elmer en el sentido de que el decreto de urgencia 038 no tiene por finalidad habilitar los ceses colectivos, sino más bien regular como una medida excepcional la suspensión perfecta de labores, creo que esa norma debería también leerse a la luz del contexto actual, a la luz de la situación económica actual que vive el Perú. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de abril que hablar de agosto, ¿no? O de inicio ya de septiembre. La norma del DEU 038 se emitió en abril con una vocación de preservación de los empleos, como bien se ha dicho en esta ponencia, en la ponencia de Elmer. Sin embargo, pasado ya 4 meses de esa norma, y viendo que las cifras no muestran una recuperación que permita preservar los empleos, yo sí me permito sostener que en este contexto sería posible un cese colectivo durante la pandemia por circunstancias específicas que viven algunos sectores. Ojo, algunos sectores, no todos, ¿no? Y tal vez como un apoyo legal a esto, más allá del decreto legislativo 728 que regula ese colectivo, hay un detalle en el propio decreto de urgencia 038 que menciona en su cuarta disposición complementaria final que para todo aquello que no ha sido previsto en el título 2, el empleador puede adoptar las medidas establecidas en el marco laboral vigente. Esta cuarta disposición complementaria final del decreto de urgencia 038 es muy genérica, pero te da un dato relevante, ¿no? Te dice que para todo aquello que es diferente a la suspensión perfecta, se puede aplicar el marco laboral vigente. Y dentro del marco laboral vigente tenemos al cese colectivo. Entonces, si bien no era razonable aplicar esa disposición en los meses de abril, mayo, junio, creo que ya pasado el tiempo, se vuelve por el tiempo mismo y por la crisis derivada de esta situación, más razonable aplicar esta medida de cese colectivo básicamente por motivos económicos. Esa sería mi participación. Bueno, la pregunta que le dejaría al doctor Elmer sería en relación a si, de todas maneras, si es que la crisis se prolongara más en el tiempo, aún estando dentro del contexto de la pandemia, podría habilitarse o ser viable un cese colectivo para mantener la fuente de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Renato. Continuando con la mesa de diálogo y discusión, invitamos a la doctora Fanny Raico Castañeda, abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, maestreando en la Universidad Nacional de Trujillo en la especialidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, asistente de vocal de la Segunda Sala Laboral en la Corte Superior de Justicia de la Libertad y autora de artículos publicados en revistas de la especialidad. En este momento, doctora, la habilito para que pueda compartir. Buenas noches, doctor Elmer Arce, doctor Renato Sarzo. Es todo un honor para mí poder intervenir en este panel justamente con ustedes. Y en mérito precisamente a la exposición del doctor Elmer, me gustaría en principio señalar algunas críticas que ya existen a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en cuanto fija la procedencia de los ceses colectivos por motivos económicos, estructurales, tecnológicos o análogos en el 10% del personal como mínimo, ¿no? Ya existe algunas críticas previas, inclusive a la pandemia, en razón a que justamente este porcentaje hace inviable, inclusive inoperativo, esos procedimientos seguidos ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? De tal modo que ha obligado a las empresas a acudir a negociaciones de ceses colectivos, ¿no? Y eso no es tan lejano de la realidad, justamente porque en Trujillo, por ejemplo, no sé si califica como un motivo estructural, pero alguna vez una empresa de renombre, elaborada, dedicada a elaborar productos alimenticios derivados del trigo, lo que hizo es centralizar su producción en Lima. De esto desencadenó un cese de sus trabajadores de la provincia de Trujillo. Pero antes de ir a un cese colectivo por un motivo estructural o análogo, porque hasta ahora creo que es muy abierta ese presupuesto que se invoca como causa objetiva,
lo que hizo es negociar el cese colectivo, en este caso negociar su cese de los trabajadores con un convenio de mutuo disenso que generó justamente también una entrega de un incentivo económico cuantitativamente aproximado a una indemnización por despido arbitrario, que luego en vía judicial lo que se hizo es reclamar una tutela indemnizatoria desconociendo la suscripción de dicho convenio y solicitando se pague una indemnización, alegando o invocando una afectación, en este caso a un vicio de voluntad, ¿no? Que habría existido inclusive una coacción sobre los trabajadores porque les adujeron de que la planta iba a cerrar y de todos modos iban a quedar fuera del centro de trabajo. De hecho, señalan que fue la única opción y no les quedó otra salida más que suscribir el convenio, y con ello señalan de que de hecho no fue su voluntad, pero en vía jurisdiccional los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia de la libertad se determinaron y se viene determinando, porque son procesos que aún se siguen conociendo, de que hubo una manifestación de voluntad, en principio incentivada por el pago de un importe económico aproximado, como decía, la indemnización por despido arbitrario, y luego se ve corroborada la manifestación de voluntad en el cobro justamente de este monto indemnizatorio que fue bancarizado para su percepción. Entonces, se evitó entrar, de hecho, con esto al análisis del cese colectivo, porque obviamente se había, en este caso, comprado, por decir, el cese de los trabajadores, ¿no? Y esto quiero relacionarlo justamente con esta crítica que hay a la ley de productividad en razón al límite mínimo, en este caso de personal que tendría que ser cesado justamente a razón del inciso B de la Ley de Productividad, del artículo 46 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, inclusive la crítica va hasta el hecho de señalar de que esto afecta a la libertad de empresa, afectar inclusive la competitividad de la empresa, y de hecho también tener puestos o mantener puestos superfluos dentro de la empresa, porque sería innecesario muchas veces ya mantener puestos porque justamente señalan de que se vuelve inviable a razón del porcentaje exigido y, bueno, la negativa que ha existido de parte del Ministerio de Trabajo en razón a admitir o a declarar procedente este tipo de ceses, ¿no? Ahora, justamente allí es mi primera pregunta, porque antes de esto quería decir también de que esta opinión que se ha vertido justamente señala de que el Tribunal Constitucional ha coadyuvado para que se deje sin efecto justamente inclusive la otra salida que tenía la empresa, que es pagarle una indemnización por el despido justificado. Y eso a razón de la jurisprudencia, ¿no? Con la creación de nuevas figuras de los despidos que han dado lugar precisamente a reposiciones. Entonces, ya las empresas no tendrían como opción a la actualidad ni someterse, señalan, a los ceses colectivos aprobados por el Ministerio de Trabajo, porque tal vez no alcancen justamente el mínimo de personal para que sea procedente su solicitud, y de otro lado, de repente cesan al trabajador, pero como no solamente hay la posibilidad de reclamar una tutela indemnizatoria, sino restitutoria, justamente esto ha generado, señalan, una afectación a la actualidad a la libertad de empresa. En ese sentido, yo quería consultarle en mérito a la coyuntura justamente que se está viviendo, si es que es posible, existiría la posibilidad en todo caso, si no hay una afectación también a los derechos de los trabajadores, que este porcentaje podría flexibilizarse, variarse, pero de lado, en contrapartida, con una verificación, en este caso objetiva, de la causa que se invoca precisamente para cesar de forma colectiva a los trabajadores. Eso de un lado. De otro lado, en tanto existe el motivo estructural también para cesar de forma colectiva a los trabajadores, verificando que a la actualidad, desde la expedición del Decreto Supremo 044-2020 PCM, se ha dividido a las empresas en dos grupos, ¿no? Empresas de actividades esenciales para la sociedad y también actividades no esenciales, de hecho que están cerradas durante la cuarentena.
y su retorno al mercado va a ser más difícil que cualquier otra de las empresas. Entonces, estas empresas, inclusive creo que ya se está viendo, es de que están cambiando los rubros. Al cambiar de rubro, evidentemente va a haber personal que ellos antes han contratado por su especialización y que ahora, al cambiar de rubro, evidentemente ya no lo podrían mantener esos puestos. Entonces, ahí va una segunda consulta, si es que en razón a esto se podría calificar como un motivo estructural justamente a la variación de un objeto social de las empresas atendiendo a la coyuntura, ¿no? Y claro, no ligeramente como lo pretendió la CONFIEP, solicitando que al simple pedido se aprobara por parte del Estado los ceses colectivos, ¿no? Sino en realidad teniendo en cuenta, más allá del porcentaje, como decía, de repente la coyuntura en sí misma y no de repente truncar el crecimiento no solo empresarial, ¿no? Porque los emprendimientos obviamente nacen también de las necesidades, probablemente las empresas se reinventen, pero de hecho va a involucrar cambios y esos cambios van a ser estructurales o análogos, como la norma es tan abierta también, no sé si califica como una causa estructural justamente la variación del rubro o objeto social de una empresa. Entonces, allí planteo esas dos interrogantes, dos consultas propiamente de mi parte, y con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Gracias, doctora. Para dar unos breves precisiones, por favor, se le pide a los asistentes formular sus preguntas en el chat de la plataforma, que seleccionaré 3 para que puedan ser respondidas por el doctor. Pero voy a dar un espacio para la réplica al doctor de las preguntas formuladas por los panelistas. Doctor Elmer Arce. Ya vi que muchas gracias, ¿no? Antes que nada, agradecerle de verdad a Fanny y a Renato la gentileza de haberme escuchado y de plantear temas que creo que estamos pues en un espacio de discusión y de debate. Creo que esa era la razón de estar precisamente aquí, ¿no? Además, me da muchísimo gusto compartir la mesa con Renato. Creo que no nos había tocado una ocasión ya siendo docentes. Esta es la primera vez. Yo a Renato lo conozco desde que fue mi alumno, quizás año 2004, 2005. Regresaba de España y lo recuerdo con muchísimo cariño, y a partir de ahí nació una amistad que hasta el día de hoy le hemos cuidado muchísimo y me alegra mucho verlo ya él completamente realizado, con un rol docente muy importante y con una carrera muy exitosa en el Ministerio de Trabajo, ¿no? A ver, yo creo que aquí, sobre los conceptos, me da la impresión de que no tenemos ninguna discordancia, ¿no? O sea, la crisis económica es una cosa, la afectación económica es otra. Puedo coincidir en el tema de que de repente el 0,38 fue, o sea, sirvió para un determinado momento y quizás para el día de hoy ya no. Los cuadros que ha puesto Renato por delante, soy un creyente de que además el derecho tiene que beber de la realidad, y más el derecho al trabajo en ese sentido. Pero sin embargo la norma sigue regulando una situación muy compleja, ¿no? Que a mí desde el comienzo de la pandemia me sigue dando vueltas en la cabeza, que es esta crisis, en principio, no la creó ni el trabajador, ni la crea el empresario, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos también imputarle todo el peso de la crisis al trabajador o al aspecto social, si es que esto pues va a terminar siendo también un problema muy grave? Porque yo plantearía a lo que plantea
Renato, una circunstancia adicional. Me parece bien. Aceptamos la lógica de que la crisis económica podamos empezarla a aplicar ahora, ¿no? Ya pasados los meses, Renato ha expuesto ahí unas cifras donde, claro, en algunos casos bajó pues abril, ¿no? Porque era lógico, marzo, abril venía en picada porque estaba todo cerrado. A partir de junio, julio ha comenzado ya la reactivación, entonces empieza a subir otro poco, no en el aspecto que se quisiera, pero hay una mejoría. Pero ahora, yo le preguntaría, ¿quiénes van a ser los que van a lograr esta reactivación? ¿Son los empresarios o son los trabajadores? Porque si no hay trabajadores y comenzamos a dejar fuera de sus trabajos a los trabajadores, ¿quiénes van a ir a comer a los restaurantes? O sea, yo me hago una pregunta lo más básica posible. ¿Quiénes van a pagar hoteles para irse de vacaciones? O sea, creo que el capitalismo en este sentido necesita de que un mayor número de personas tenga dinero en el bolsillo como para que pueda gastar y pueda beneficiarse de los servicios y de los bienes que producen las empresas. Si la lógica va a ser, comenzamos a quitar puestos, lo que vamos a tener el próximo año va a ser de terror, ¿no? O sea, porque probablemente ahí sí las empresas van a producir y no van a tener quien les compre. Y vamos a tener una caída, ya no porque los trabajadores, el número de trabajadores llevaría a una inviabilidad de la empresa, sino porque la economía hace que sea inviable ya la existencia de las empresas. Lo digo desde el más puro sentido común de cualquier ciudadano que no conoce mucho de economía, ¿no? Pero el sentido común me dice, o sea, la gente tiene que gastar, y si no tienes plata para gastar, viene un inconveniente muy grande, ¿no? Entonces, si es que podemos a este punto, ya cuando sabemos que han pasado varios meses desde el inicio de las medidas de confinamiento y de aislamiento social, interpretar que pueden haber crisis económicas en las empresas, yo creo que se podría, pero creo que lo lógico sería cambiar pues la norma, ¿no? O sea, o adecuarla. Claro, la cuarta disposición que citaba Renato, para todo aquello que no ha sido previsto en el título 2 del presente decreto de urgencia, el empleador puede adoptar las medidas establecidas en el marco laboral. Sí, pues ahí vendrá la discusión. ¿Esto no ha sido previsto? ¿O es que no es la discusión entre vacío y laguna, ¿no? Cuando vamos a aplicar el método de integración? ¿Esta es una omisión del legislador consciente o es una omisión, digamos, que podía ser llenadas supletoriamente por este marco laboral? Yo seguiría interpretando en el sentido de que creo que cuando se dicta el 038 era una omisión, no procede los cese colectivos de manera consciente porque se quería mantener el nivel de empleo. Que esto se siga expandiendo temporalmente y que lleguemos a octubre probablemente, ya todavía con estado de emergencia, en todo caso creo que el gobierno debería ya a estas alturas cambiar la norma para poder aplicar las disposiciones de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral sobre crisis económica en este momento, ¿no? Si no, va a haber un tema de discusión, y que esto se tendrá que ir pues hasta los tribunales judiciales para ver qué es lo que sucede a fin de cuentas. Creo que por ambos lados van a haber argumentos como para defenderlo, ¿no? Y
y ya hay varios temas además que están, pues, tema de los grupos de riesgo, con todas esas normas que se fueron cambiando sucesivamente, ¿no? El tema, ahora estaba viendo también las suspensiones perfectas que se hicieron antes de abril, antes de que salga el 038, ¿no? O sea, sale la situación de estado de emergencia, muchas empresas se fueron a la suspensión perfecta con el artículo 15, pero está en vigencia el 026 y el 029, entonces ahí a mí la verdad que me produce muchas dudas de dar certeza de qué es lo que va a ocurrir ahí. Yo podría pensar que esas suspensiones perfectas son nulas porque había una norma que en ese momento te decía, tiene que haber licencia con goce compensable. Pero en fin, ahí hay todo un tema también de discusión, ¿no? Y bueno, y agradecerle a Renato por esas apreciaciones que creo que le dan mucho de realidad a la aplicación de la norma, ¿no? Muchísimas gracias, Renato. Y respecto de lo que planteaba Fanny, me parece también muy, muy valioso, ¿no? La escuchó con mucha atención. Sobre todo esta situación de cómo las empresas, si se está dando mucho, comienzan a mudar de giro empresarial, ¿no? Entonces te vas a otro giro por el tema pero por el tema de la pandemia, o sea, por el tema del confinamiento y del aislamiento social. Entiendo. Si ese fuera la razón que origina el cambio de giro, yo diría, no procedería tampoco los ceses colectivos por razones estructurales. Tendríamos que llegar a una situación, vuelvo a repetir, de deterioro empresarial, donde ese deterioro empresarial sea de tal envergadura, o sea un deterioro empresarial estructural que asegure que dentro de algún tiempo va a ser inviable la empresa, ¿no? O sea, si al día de hoy yo tengo un local y de pronto era un restaurante, pero lo transformo para que sea venta de alimentación, eso, sin duda que va a generar ahí un problema. Probablemente ese sería un tema ahora, en el momento de la pandemia, no regulado, ¿no? Y habría que ver qué efectos puede tener. Pero pasada ya la pandemia, si es que el empleador insiste en cambiarle el giro empresarial, sin duda que creo que a partir de ese momento para adelante tendría pues todas las posibilidades que el ordenamiento le permite, ¿no? Así es. En este momento creo que en ese caso, si haces el cambio de giro, lo que correspondería sería la suspensión perfecta a título del 038. Listo, Vic. Muchas gracias, doctor. Voy a leer algunas preguntas, o mejor dicho, voy a dar paso para hacer esto más dinámico y ustedes también se puedan dirigir directamente al doctor Lemerarse. Voy a ceder el paso a Jordan Feller, que ha formulado una pregunta en el chat para que la pueda dirigir directamente al doctor Lemerarse. Jordan. Hola, Jordan. Está apagado tu micro, ¿no? Ya sí, disculpe. No, Buenas noches, doctor. Excelente exposición, didáctico y bien entendible. De igual manera, el doctor Renato, su participación excelente. También doctora Fanny Raico, también saludarlo por su participación. Bueno, mi pregunta era respecto a los ceses colectivos, ¿no? En el hipotético caso que diera pie a que una empresa posiblemente aplique el cese colectivo respecto a la nómina de trabajadores. Si bien es cierto, la norma no establece una prelación respecto a los trabajadores que estarían en la nómina, que posiblemente sean parte de ese colectivo. ¿Qué parámetros recomendaría usted que tendría que seguir el empleador o la empresa? Quizás
la edad, el récord laboral, o quizás su rendimiento en sus funciones. O sea, ¿qué parámetros recomendaría usted que tiene que seguir la empresa al momento de hacer la nómina de trabajadores que se le aplicaría al cese colectivo? Sería mi pregunta, doctor, y muy agradecido por la respuesta que pudiese dar. Saludos. Ya, Jordan, muchas gracias. Vicky, ¿contesto de una vez? Creo que vamos contestando inmediatamente, ¿no? Sí. Ya. Jordan, siempre ha sido pues un tema que creo que nos ha preocupado a todos. El hecho de que ni la ley ni el reglamento de la ley de productividad y competitividad laboral te da pautas de prelación, ¿no? Y deberían existir. Yo creo que en cualquier otra situación podríamos de repente decir, bueno, que queden es que ahí tendríamos varios elementos, ¿no? O sea, en cualquier situación creo que podríamos de repente decir, bueno, los que han tenido mayor productividad deberían tener la primera opción de quedarse en la empresa, creo que es lo que el empleador quisiera, pero estamos pues en una situación no tan normal, ¿no? O sea, donde el empleo va a terminar siendo el colchón de aguante de una crisis económica que sin duda se nos viene. Entonces, podría pensar, por ejemplo, en aspectos más sociales que productivos, ¿no? Trabajadores con cargas familiares, ¿no? Que sean los primeros que tengan esa opción de quedarse, trabajadores con mayor edad que puedan también mantener el nivel de empleo, porque quizás trabajadores con mayor edad pueden vivir en la misma casa con sus hijos, entonces hay alguna manera también de que esto funcione como una red. Pero eso hay que pensarlo pues con mucho detalle, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el objetivo que vamos a perseguir con precisamente el mantenimiento ya en última instancia de los trabajadores que se van a quedar? Diría, priorizar los aspectos sociales, ¿no? Madres con hogares monoparentales deberían tener la prioridad, porque de lo contrario puede dejarlo en el cargo o en el puesto a una persona de quizás 20 o 25 años, que es muy productiva, pero que luego el gasto lo va a hacer en otras cosas que no sean precisamente, por ejemplo, educación, salud de niños a cargo, ¿no? Me parece que por ahí va un poco el tema. Gracias por la respuesta, doctor. Saludos. Ya, Jordan. Muchas gracias, doctor. Invito al profesor Ubillus Bracamonte, que también ha formulado una pregunta a través del chat, para que la dirija directamente al doctor Elmenar. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Saludo a todos los presentes, buenas noches. Quería preguntarle, ¿es posible, ahora usted tiene una tesis doctoral sobre los grupos de empresas, ¿sería posible establecer como centro de imputación a los efectos de un despido colectivo, de un cese colectivo, tomar como centro de imputación a todo el grupo o a una parte del grupo o a una empresa? Si sería posible, dado que la norma habla de empresa, ¿no? ¿Podríamos tratar a todo el grupo como usted cree que dentro del ordenamiento jurídico podríamos tratar a todo el grupo como una sola organización laboral? Ya, Rolando, mira, muchas gracias por tu pregunta. En realidad, de poder se podría, pero creo que habría que regularlo, ¿no? Y al día de hoy, las responsabilidades, como bien sabes tú también que has estudiado los grupos de empresa, las responsabilidades son de cada persona jurídica. Y la jurisprudencia, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido dando respuestas de responsabilidad solidaria, sobre todo en temas que tienen que ver con
cobros de remuneraciones, ¿no? Las responsabilidades patrimoniales. No se ha extendido a otros ámbitos y ha sido una creatividad más de tipo jurisprudencial. Me da la impresión de que aquí, tanto por lo que dice la norma como por lo que establece nuestro ordenamiento en general, es que el análisis de este estado crítico de la empresa se tendría que hacer sobre la base de la persona jurídica. Creo que no falta razón de que en un aspecto extralegal podamos pensar de que en el marco de un grupo debería ser pues el grupo de empresas, porque pueden haber casos en los que una empresa está en un mal estado, pero hay otras del grupo que están en mejor estado, ¿no? Pero como quiera que no tenemos pues una normatividad, dudo mucho que el Ministerio de Trabajo pueda entrar en una cuestión de estos efectos, y quizás quizás los jueces nos dan otra sorpresa y en el ánimo de manejar el nivel de empleo, así como tanto sentencias de la Corte Suprema han dicho, lo que se busca es proteger el crédito privilegiado de la remuneración, entonces responsabilidad solidaria, en el ánimo de proteger el nivel de empleo, se le imputen responsabilidades a empresas con accionariado, con interconexiones accionariales que nos permitan llegar a esa salida, pero creo que la única salida podría ser la judicial al día de hoy, y esperar pues que una ley, por ejemplo, nos pueda dar ese puente y nos permita ya irle dando realidad a los grupos de empresas, ¿no?, que hay en el Perú. Muchas gracias, profesor. Ya, Rolando. También cedemos el espacio para que pueda dirigir su pregunta directamente al doctor, a William Quispe Lobatón. Se fue William. Ok, en todo caso, Arturo Franco Villanueva, que también planteó una pregunta a través del chat. Sí, buenas noches, doctor Arce. Hola, muy buena sesión. ¿Qué tal? Y bueno, mi pregunta básicamente se centraba en la parte en la que usted mencionó sobre la crisis económica en sus diapositivas. Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Una alternativa para enfrentar esta crisis que está sufriendo el Perú podría ser promover legislativamente una mayor flexibilización laboral en la contratación de personal, y en caso esto se promueva, ¿ello podría conllevar a una mayor precarización laboral? A ver, mira, yo Arturo, no soy muy amigo del tema de la contratación temporal como un mecanismo de generación de empleo. Creo que lo que ha traído más bien la contratación temporal, sobre todo desde el punto de vista de temporalizar las actividades permanentes de las empresas, ha sido más precariedad, ¿no? Sin embargo, ¿qué le daría la temporalidad al empleador? Le daría disponibilidad de los trabajadores, ¿no? O sea, te contrato, luego te suelto, no voy a tener que pagarte una indemnización por despido, pero no creo que eso sea lo que le interesa al empleador, ¿no? O sea, el empleador ahora mismo, con los números que nos ha dado Renato, ¿qué va a pensar? ¿Cómo reactivo mi empresa? Y la reactivación no se hace solamente haciendo más barato a los trabajadores, sino tienes que hablar, por ejemplo, de mejor tecnología, tienes que hablar de formalidad. O sea, hoy día
ya debemos quitarnos de la cabeza esto de que la informalidad nos trae beneficios. Miren dónde nos tiene la informalidad, ¿no? Entonces, hay que comenzar a generar una cadena de formalización. Creo que hace mucho bien abrir mercados en el extranjero para que los productos de las empresas peruanas amplíen su ámbito de venta, que el Estado les dé aranceles más bajos a los insumos, cosas que generen un revulsivo empresarial. Desde los años 90 estamos con la misma historia de que si reducimos ciertos beneficios laborales, el empresario va a ser un empresario más competitivo. Y creo que esa receta, desde los 90 hasta el día de hoy, ya casi 30 años, ha sido pues un fracaso, ¿no? Yo no diría que la solución vaya necesariamente por crear más contratación temporal, que al final eso va a llevarnos a lo que nos ha llevado el 70% de contratos temporales en el mercado de trabajo formal, ¿no? A una precariedad. O sea, creo que el Estado tiene que comenzar a tomar en serio. ¿Por qué un informal se quiere formalizar? ¿Para pagar menos beneficios laborales? Yo creo que no. O sea, yo creo que cuando un empresario va a emprender un tema empresarial, no está pensando en el tema laboral, está pensando en temas empresariales, ¿no? El tema laboral hay que mantenerlo a un lado, puede ser importante, pero no es el centro de atención de un empresario cuando va a generar mayor productividad. Creo, y con esto termino, que más bien la flexibilización de los contratos, la flexibilización de los despidos, ¿sabes lo que genera? Genera más mediocridad empresarial, ¿no? Porque hay dos maneras de ser competitivo empresarialmente. Yo lo vería tan simple como eso, ¿no? O tú eres más productivo y vas generando más riqueza y más empleo, o simplemente te estancas donde estás, pero sigues ganando tu misma utilidad, pero lo que haces es reducir los costos de producción. Entonces, si antes producir algo te costaba 6 soles, ahora lo produces a 3, entonces tienes un margen de utilidad de 3 soles más, ¿no? Entonces, claro, si eso es así, dices, mira, estoy ganando más dinero, pero en realidad estás engañando. No estás generando más productividad, estás generando más precariedad y estás generando más utilidad sin productividad a costa de los sueldos de la gente, ¿no? Entonces, creo que eso hay que verlo con pinzas porque ya el laboratorio del mercado de trabajo peruano en los últimos 30 años, creo que ya nos tiene que dar ciertas conclusiones de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado, ¿no? Y es momento de mirar a nuevos caminos, entiendo. Muchas gracias, doctor. Ya, Vicky. Bueno, estas han sido algunas de las preguntas formuladas por los participantes, los asistentes. Por cuestión de tiempo no podemos formular más, pero muchas gracias por la paciencia y por la amabilidad del doctor Elmer Arce. CEITRA extiende un agradecimiento muy especial a quienes han sido también panelistas, al doctor Renato Zarzo y a la doctora Fanny Raico. Y asimismo también agradecemos a los asistentes